Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de lo que es nucleolo, ¿sí? El nucleolo, parecido a la cromatida, pero tiene grandes diferencias, ¿no? Parecido, pero bueno. El nucleolo sí se puede ver en células vivas, sí se puede ver. Vean aquí esta imagen. Esta mancha negra que ustedes ven es el núcleo, ¿sí? Esta manchita negrita, más oscurita, es el núcleo, ¿sí? Examinados bajo microscopio sin ningún colorante. Se puede ver porque hay harto aquí algo, vamos a ver. Por eso se ve oscurito, ¿sí? El nucleolo es un corpúsculo esférico, ¿sí? Generalmente son esféricos, y contiene gran cantidad. Este tipo va a ser el señor ARN, y también va a tener proteínas básicas, porque básico con ARN se une, ¿no es cierto? Y vean esto, tiene poquito ADN, es como decir aquí, tengo harto ARN en el núcleo, proteínas también y poquito ADN, porque este ADN es importante. Vamos a ver en otros temas para qué sirve este ADN pequeñito, ¿sí? Bien, entonces sabemos que el nucleolo es, o son considerados como basófilos. Basófilos, ¿por qué? Porque mi jefe es ARN, ¿sí? Es ácido mi jefe y se va a unir siempre con básicos, se pueden casar. Y como se casan, va a poder verse, se puede ver, basófilo, tiene afinidad por colorantes básicos. Filos, ustedes saben que es amistad, te quiero, amistad, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué hemos dicho? Porque el ARN se puede teñir con colorantes básicos. Ahora, si yo tengo hartas proteínas, yo he dicho que tengo proteínas básicas, pero si tuviera mayor cantidad de proteínas básicas, ¿sí? Estos se van a teñir con colorantes ácidos, porque imagínense que tuviera hartos empleaditos el ARN que sean básicos, ¿no es cierto? Va a tener que sí o sí teñirse con colorantes ácidos, ¿sí? Bien. Vean cuántas preguntas te mandan de nucleolo. Harto, harto. Y el núcleo también, ¿no? Te dice, el núcleo contiene a los cromosomas. Ah, no, esto está, ya, aquí. Los nucleolos son corpúsculos en general esféricos, y son esféricos generalmente, ¿no? Se pueden ver en las células vivas, sí, porque están bien oscuritas, examinados bajo el microscopio sin ningún colorante. Correcto. C de calcio. 2. En relación al nucleolo es cierto. Son corpúsculos en general esféricos, sí, generalmente visibles con tinciones especiales. No necesito pintarle a él, ¿sí? Ya puedo ver sin pintar. Entonces está mal. 2. Generalmente son eosinófilos. Esta palabra ni siquiera te ha mencionado tu libro, al menos en bio, ¿sí? Se menciona obviamente en morfo, ¿sí? Son soldaditos, nada que ver, ¿no? ¿Son qué? Basófilos, porque tienen ARN. ¿Bien? 3. Contienen gran cantidad de ARN, sí, hay el señor Smithers, perdón, el ARN, y también hay proteínas básicas junto con pequeña, como tal dice aquí, pequeña cantidad de ADN, sí, C de calcio. Otro. No, esto es lo mismo, no es lo mismo. Ya, es lo mismo que el primero. Seguimos. Bien. Veamos, aquí están dando vueltitas nuestra célula eucariota animal, esta de aquí, y esta es vegetal. Esta es vegetal y esta es animal. Entonces vamos a ver estas diferencias, características que distinguen células eucariotas, las dos son eucariotas, no estamos hablando de bacterias, ¿sí? Porque estamos hablando de eucariotas, ¿sí? Vegetales de animales, ¿sí? En este caso, las células vegetales superiores, que son también eucariotas, vamos a ver que tienen una estructura semejante a de las células animales. Se parecen algo, sí, pero ven, al de lejos ya se nota algunas diferencias, ¿sí? Una de las primeras diferencias es la presencia de pared. Vean estas paredes medio verdes que se ve aquí, medio transparentes, ¿sí? Esas son las paredes, que una célula animal no tiene pared, no tiene. En cambio, esta célula vegetal sí tiene, ¿sí? Esta pared, ¿qué le da a esta célula? Una forma constante, le protege al citoplasma, todo lo que está aquí, ¿no? ¿Contra qué? Contra agresiones mecánicas, que se rompa o algo, o con parásitos que pueden invadir, ¿sí? Obviamente, esta célula vegetal tiene su membrana plasmática, esta delgadita que ven aquí, eso es su membrana plasmática, ¿sí? Puede tener uno o más paredes rígidas. Entonces, una de las primeras diferencias, paredes. Otra diferencia,
tiene unas piscinas, unas tinas bien grandes. Vean esta piscinota que tiene aquí, ¿sí? Que son las vacuolas citoplasmáticas. Están en el citoplasma. Vean este blanco que se ve en esta célula vegetal. Eso es su piscinita, ¿sí? Son mucho más grandes que de una célula animal. En la célula animal lo comparan con los lisosomas, ¿sí? Que son más chiquitos, obviamente, ¿sí? Esta piscina puede ocupar gran cantidad del volumen celular, incluso puede aplastarle casi a su jefe, ¿sí? Al núcleo o el citoplasma va a estar bien así delgadito, ¿sí? Porque hay una gran piscina, ¿sí? Bien, como una delgada franquita lo va a disminuir. Seguimos. Otra de las diferencias muy importantes es la presencia de estos plástidos o plastos también llamados. Esto es un plástido o plasto, ¿sí? Vean, tiene doble membrana. Es muy parecido a las mitocondrias de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es la diferencia? Su membrana interna igual es rectita. En cambio, la mitocondria es doblada, ¿no es cierto? Es así. La interna es doblada y la externa es rectita. En cambio, estos plastos los dos son rectitos, no son doblados, no son plegados, ¿sí? ¿Qué más? Estos plastos son organelas de la célula vegetal grandes, más grandes que la mitocondria, ¿sí? Tienen dos unidades de membrana, ¿sí? Los que no tienen color se llaman leucoplastos. Leuco en medicina es blanco, leucoplastos, ¿sí? Plastos que no tienen pigmento, no tienen pigmento. Y los que tienen pigmento van a ser, pues, ¿qué? Cromo es color, cromoplastos, ¿sí? Contienen pigmentos. Los más comunes son los cloroplastos. Estos son estos cloroplastos, ¿sí? Que son ricos en lo que va a ser la clorofila, ese pigmento color verde, ¿no? Pigmento fotosintético. Recibe los rayos del sol y hace energía. ¿Sí? Aquí se ve estos cloroplastos, vean, ¿no? Otra de las diferencias. Otra diferencia es su reserva de energía. Presenta almidón. La basurita que hacen estos empleaditos de esta célula va a ser almidón, que le va a dar energía. Es un polisacárido de reserva. Y así se ve, ¿no? El almidón. En cambio, ¿de nosotros qué es? ¿Cuál era la basurita de nosotros? Se acumulaba sin membrana el glucógeno. En los animales es el glucógeno como reserva de energía. Otra diferencia es la presencia de plasmodesmos. Plasmodesmos son como estos túneles que ven aquí, vean estos tunelcitos, o aquí también se logra ver estos tunelcitos que van a ver aquí. No sé si aquí se logra ver un poquito, ¿sí? ¿Qué es estos plasmodesmos? Son tubitos que va a permitir pasar sustancias de aquí a aquí, ¿sí? Son tubos de 20 a 40 nanómetros de diámetro que conectan células adyacentes, una tras la otra, se comunican por este tubito, ¿sí? Se van a pasar cafecitos de, platitos de azúcar, cucharitas de azúcar y tal. ¿Qué más? Son canales para el tránsito de moléculas, pues, ¿no? Las células animales de nosotros, en cambio, nuestras células se comunican por las uniones comunicantes, también llamadas así, ¿sí? ¿Sí? Que si comparamos se parece mucho a los plasmodesmos, ¿sí? En cuanto, pero a su función, porque su función es permitir el paso de algo a la otra célula, ¿sí? Pero en cuanto a la forma, es distinta, son diferentes, no es lo mismo, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar al origen y evolución de las células, ¿sí? ¿Cómo es que han empezado a aparecer las células? Bien, es una parte muy importante esta partecita también, ¿no? Si bien no hay tanto, esto sí, esto es importante recalcar, esta partecita no pareciera que hayan entrado tantas preguntas como hemos visto que nosotros sí, ¿sí? Pero bueno, puede que este año entre. Bien, entonces, el proceso evolutivo dio origen a las primeras células. Vamos a ver cómo han aparecido las primeras células, y esto se ha empezado a producir hace mucho tiempo, ¿no? Hace 4.000 millones de años, mucho tiempo. ¿Cómo era en ese tiempo la atmósfera? ¿Sí? Esto es una teoría, chicos. Está como una hipótesis, está ahí como duda. No es que sí o sí es así. ¿Sí? Es como hay en duda. ¿Sí? La teoría de Oparin-Haldane se llamó teoría quimiosintética, porque por sustancias químicas hemos podido crear organismos. Bueno,
Pero bueno, para que me entiendan, así era nuestra, hace 4.000 millones de años, así era la atmósfera. Había alta temperatura, por eso estoy dibujando aquí un solar grande, un sol grande. No había oxígeno, porque no había plantitas, les he dicho que, vamos a decir, no había bacterias fotosintéticas, nos dan, son los pulmones para, las plantitas son pulmones para la tierra, ¿no? O los arbolitos. En ese momento había ¿qué? Había vapor de agua, acuérdense, altas temperaturas y no había oxígeno, había vapor de agua. Había estas sustancias, amoníaco, hidrógeno, metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Todas estas sustancias eran inorgánicas. ¿Qué significa inorgánico? Que no tiene carbono. ¿Sí? Que no tiene carbono. ¿Sí? No hay carbono. ¿Y qué es una sustancia orgánica? Que tiene carbono. Nosotros somos organismo, ¿por qué? Porque nuestras cositas que tenemos, nuestras proteínas tienen carbono, carbono, carbono. ¿Sí? En cambio, en ese momento no había, todo era cosas sin carbono. Pero otros me dicen, no, pero doctor, aquí el dióxido de carbono tiene carbono. ¿No? Y eso es el excepto. Ustedes averiguan, el dióxido de carbono es una sustancia inorgánica. ¿Sí? Así lo define. Bien. Bien, entonces en ese momento era así. ¿Qué es lo que ha pasado después? El sol se ha vuelto chiquitito. No, mentira. Ha empezado a bajar la temperatura, ¿sí? Ha empezado a bajar la temperatura, ha empezado a llover, ¿sí? Vean cómo está lloviendo, y se está empezando a acumular agüita, ¿sí? Estas sustancias que estaban en el aire, estas sustancias inorgánicas, se están yendo hacia abajo, ¿sí? Se están acumulando, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque vean, anteriormente no había agüita aquí, ¿sí? No hay agüita. Ya después han empezado a aparecer grandes cantidades de agua, se han acumulado en lagos, océanos y tal, ¿no? Entonces ha empezado a surgir algo que lo han llamado el caldo primordial, sopa o caldo primordial, que era rica en moléculas inorgánicas. ¿Por qué? Porque acuérdense, han bajado todo lo que era inorgánico, ¿sí? Nada orgánico, todo inorgánico ha bajado aquí, por lo que ha empezado a llover, o ya que ha disminuido la temperatura. Sí. Ahora te dice, no es que el sol ha desaparecido, solo ha bajado la temperatura. Te dice, bajo la acción del calor, la radiación ultravioleta que ustedes ven aquí, estas ahí color amarillo, ¿sí? Del sol, las descargas eléctricas, porque pueden ser les hecho empezando a llover fatalmente, ¿sí? Todo eso ha hecho que aquí en el caldo primordial pase algo, es como cocinar con corrientes, ponerle todo y que algo pase, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Las moléculas que estaban aquí en la sopa primordial o caldo primordial se han ido mezclando entre ellos, mezclando, ¿sí? Y obviamente gracias a, a esta electricidad y demás, ¿sí? Se han ido mezclando químicamente para constituir compuestos que tienen carbono. ¿Qué quiero decir? Va a empezar a surgir cosas que tienen carbono, como que los aminoácidos que van a formar proteínas. Una proteína ya tiene carbono, ¿sí? O ácidos nucleicos. Como sustancias complejas como las proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? En la superficie terrestre, ¿sí? Actualmente esto de lo que se ha producido aquí no se puede hacer en la Tierra. Obviamente las células pueden hacer esto por acción de células o en el laboratorio, pero así como ha pasado en ese momento, no. ¿Por qué? Porque ya nada es lo mismo como antes, ya nada, ya no estamos a la misma, en el mismo momento. ¿Sí? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y a esto le llaman síntesis prebiótica o quimiosintética. ¿Por qué lo llaman así prebiótica? Porque ha habido síntesis de cosas orgánicas a partir de cosas inorgánicas, sin participación de seres vivos. Y vamos a ver cómo es que ha pasado para que se formen las primeras células. ¿Sí? Pero aquí ha aparecido lo que es sustancias orgánicas que tienen carbono, antes de la vida. ¿Sí? O quimiosintética de sustancias químicas, hemos podido crear algo, sustancias orgánicas. ¿No? Bien. Entonces, ha empezado a acumularse ¿qué? Carbono, carbono, carbono. Esta acumulación poco a poquito de carbono que ha empezado a aparecer en esta surfita, ¿sí?
ha sido gracias a tres cosas, te lo resume tu libro. Uno, la Tierra era grande. Bueno, normalmente es grande, ¿no? Como es tan grande la Tierra, en todo lado se ha hecho charquitos, agüitas, rayos, laguitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ha habido hartos nichos, variedad de nichos. Aquí se ha creado una otra formita, otras cositas, y en algún momento se han tenido que mezclar, ¿sí? Por eso ha habido mayor cantidad, ¿sí? Formación de moléculas diversas que se han mantenido próximas unas con otras y se ha formado por eso una variedad, una variedad, ¿sí? Dos, el largo tiempo. No ha pasado pues esto en un día, ¿no? Ha pasado en mucho tiempo, más de 2 millones de años, hace 4.000 millones de años, ¿no? Bien. Otra cosa importante, la falta de oxígeno en la atmósfera era algo bueno en ese entonces. Hemos visto, ¿no es cierto?, que al principio no había oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno que no ha habido oxígeno. ¿Por qué? Porque los que se estaban creando, las primeras cositas que se estaba creando, sí iban a morir, sí iban a morir, sí iba a haber oxígeno. ¿Por qué? Porque se iba a crear la oxidación, ¿sí? Si la oxidación iba a matarlo. ¿Qué es la oxidación? Les he dicho. Oxidación es cuando pierdo electrón, pierdo. Es como perder una manito. Y perdemos una manito. Por ejemplo, yo estaría sin manito, digamos, ¿no? Sin brazo. Y yo voy a querer robar de otra persona. Le voy a sacar su brazo de otra persona. Y esa persona que le he quitado su brazo, ella va a querer o él va a querer robar a otro. Y así sucesivamente se hace una cadena. Y al final, pues todos nos vamos a destruir, ¿no? Es fatal. Y más bien que no ha habido eso. ¿Sí? Más bien que no había oxígeno en ese momento. Obviamente es una teoría, pero ¿no? Todo esto de aquí es una teoría, la teoría de Opario. Bien. Qué bonito país. Dice, en la actual atmósfera, la síntesis de tipo prebiótico es imposible. Ya nada es lo mismo. Imagínense aquí estudiar, ¿no? O aquí su examen del curso básico. Yo creo que se distraerían más o no sé. O tal vez tendría mejor nota porque estarían relajados. Por ejemplo, en el examen de China o Japón, se paraliza todos los autos y los aviones no pueden caminar porque es un examen bien importante, su examen de ingreso a la universidad. Supuestamente se va a distraer con los ruidos, ¿no? Si usted averigua, muy interesante. A veces mirar esos videitos, vamos a ver, a veces cuando tú miras esos videitos, estudias más, ¿sí? Te animan a estudiar más, no sé, te motiva. Bien, han sabido otro tipo, el experimento de Stanley Miller. Este tipo decía, ¿cómo podemos ver si esta teoría es verdad? Por ahí no es verdad, por ahí no ha pasado así, ¿no? Y se le ocurre hacer esto en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacía el experimento? Su función era tratar de demostrar que la síntesis de moléculas orgánicas sin participación de seres vivos, es decir, la síntesis, hacer vida sin cosas que tenían vida, ¿no? A eso se refiere. Y pues este tipo crea este aparatito, vamos a decir, ¿no? Esta cosita de aquí. Bien. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Ha simulado lo que ha pasado hace 4.000 millones de años. Usted dice, el depósito tenía este vapor de agua. ¿Se acuerdan que había altas temperaturas? Eso es lo que quería hacer, alta temperatura. No está calentando aquí. Dos, por el grifo de la parte superior, ¿qué es lo que ha puesto? Todo lo que era inorgánico. Todo esto ha puesto. Me le ha puesto metano, le ha puesto hidrógeno, amonio, dióxido de carbono y tal, ¿no? Recuerden el hecho que ha empezado a bajar la temperatura y ha empezado a llover y estas cositas que ha metido, pues se va a ir a bajar abajo, ¿sí? Mientras está bajando, ¿sí? Le va a poner descargas eléctricas. Al pasar por el balón superior, era sometido con descargas eléctricas, ¿no? Aquí le está electrocutando, ¿no? Acuérdense, las radiaciones ultravioleta y la electricidad de las tormentas ha hecho su efecto. ¿Y qué es lo que ha visto después? Ha visto que esta agüita de aquí ha empezado a cambiar de color, ¿sí? Se ha ido acumulando agüita y ya no era pues, transparente, ha empezado a oscurecerse y se ha dado cuenta que aquí ha aparecido ya cosas que tenían carbono. ¿Qué quiere decir? Ha encontrado compuestos de carbono, es decir, moléculas orgánicas como incluyendo incluso los aminoácidos que forman proteínas. Y de esa forma pues se da cuenta que pareciera que es una teoría cierta, ¿no? Bien, entonces sigamos, chicos. Mayorita más.
Ya, te dice, en la sopa primordial, hemos visto cómo ha sido la sopa primordial, entonces han empezado a aparecer pelotitas de aminoácidos, ¿no es cierto? Los aminoácidos, ¿sí? Que si unimos hartos aminoácidos, pues vamos a formar la proteína, ¿sí? También han aparecido las rompecabecitas de los jefes para ser nuestros jefes. El primer jefe pareciera que ha aparecido ha sido el ARN, ¿no? ¿Sí? El ARN. Formándose entonces proteínas por los aminoácidos y ácidos nucleicos, nuestros jefes, o los nucleótidos. Pero el primer jefe ha sido, acuérdense, Smith, ¿no? El ARN. Ahora esto es importante. Solo nuestros jefes, los ácidos nucleicos, son capaces de autoduplicarse. Se pueden duplicar, se pueden replicar. Porque las proteínas solitas no pueden, ¿sí? Solo los jefecitos pueden, ¿sí? Y pues las investigaciones han demostrado que los ARN simples, este de aquí, el señor Smither, era capaz, tiene una tijerita, si ustedes ven una tijerita, era capaz de autorreplicar, de convertirse en moléculas mucho más complejas sin necesidad de proteínas, ¿sí? Proteínas enzimáticas. No necesitaba tijerita él aparte. Él, como que él tuviera su propia tijerita, ¿sí? Por eso es la única, es una, vamos a decir, de los exceptos. Yo siempre les digo, ¿no? Las proteínas o la enzima es una proteína, pero no siempre, porque hay el ARN, por ejemplo, que tiene su propia tijerita y solito se puede cortar. ¿Ya? Entonces pareciera que el ARN ha sido el primerito. La evolución comenzó con el ARN, el primero que aparece, nuestro primer gen, ¿sí? Ahora, ¿el ARN puede tener actividad enzimática? Sí, tiene su propia tijerita, ¿no? Porque antes se pensaba que solo las proteínas podían tener su tijerita, es decir, trabajar como enzimas. Bien. Entonces hemos visto que aparece nuestro jefe, el primer jefe que va a ser el ARN. Aquí está nuestro ARN con su tijerita, ¿no? Y así han empezado las primeras células. Así pareciera que eran nuestras primeras células, ¿vean? Sencillito, ¿sí? Que tenía un sistema autocatalítico. Cuando digo autocatalítico se refiere a la tijerita, capacidad para él hacer sus propios procesos tipo enzimáticos, ¿sí? Ahora, a mi jefe yo no podía dejarle ahí libre, no podía estar mi jefe ahí libre aquí en el caldo primordial, era peligroso. Era importante que nuestro jefe tenga su oficinita, vamos a decir, esté cerrado al menos tenga algo que le esté protegiendo, ¿sí? Porque no se podían mezclar para que las moléculas no se dispersen en el líquido prebiótico o en el caldo primordial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han empezado igual en el mismo momento crearse lo que son fosfolípidos, cabecitas con colitas, ¿no es cierto? Que son los famosos fosfolípidos. Vean aquí cómo se unen cabecitas con colitas y se ha empezado a unir esta capita de aquí, ¿no? Y de esa forma han podido encesar a nuestro jefe, el ARN. ¿Sí? Esa sería nuestra primera celulita, ¿no? Los primeros indicios de nuestra celulita. ¿Sí? Y así se ha constituido lo que va a ser la primera célula con su membrana fosfolipídica, ¿sí? Con su membrana fosfolipídica. Bien. Aquí está mi membrana fosfolipídica, ¿sí? Estos fosfolípidos son moléculas largas, tienen una cabecita que le gusta el agua. Acuérdense, aquí está la cabecita, está mirando hacia el agua. Aquí está su cabecita mirando hacia el agua. Y las colitas no patean el agua, son apolares. No les gusta el agua, patean el agua. ¿Sí? En cambio, la cabecita sí le gusta, sí le gusta. ¿Sí? Y cuando nosotros ponemos entonces estas estructuras, estos fosfolípidos, le ponemos al agua, se van a unir colitas con colitas, como ven aquí, y cabecitas mirando hacia el agua, ¿sí? Y de esa forma pues han envuelto a nuestro jefe, ¿sí? Le llamamos hidrofóbica cuando tiene miedo al agua. En este caso las colitas son hidrofóbicas y la cabeza es hidrófila, le gusta el agua, ¿sí? Algo importante es que estas bicapas de lípidos, de fosfolípidos, no necesitan energía, automáticamente se forman. Es como cuando el aceite no se une con el agua, ¿no? No necesitamos gastar energía. Sigamos. Entonces hemos visto, chicos, que el ARN ha sido el primerito que pareciera que ha aparecido, ¿no? Y que del ARN ha surgido el ADN.
pareciera que ha sido así. ¿Sí? Gracias a que del ARN, ¿sí? De este ARN se ha empezado a hacer copias, ¿sí? Para después formar, ¿sí? Lo que va a ser el ARN, ¿sí? Formando el ADN, ¿no? Se ha ido formando. ¿Sí? Y dice de un molde, ¿no? Templante es igual como un molde. Un moldecito, de esa forma ha empezado a surgir lo que es el ADN. ¿Sí? El que ha pasado ya teníamos dos jefes. ¿Sí? Entonces teníamos dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, ¿sí? Y estos dos jefes han empezado a decir qué proteínas va a haber o qué cosas van a crear. Han empezado a determinar los tipos de proteínas que van a ser creados. Aquí vemos a los monitos, imagínense que son las proteínas, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? Y que estos aminoácidos se pueden agrupar de distintas formas y de esa forma van a crear distintas proteínas, ¿sí? Distintas proteínas. Pero hemos visto también que siempre decimos, ¿no? Los débiles mueren, los fuertes viven, ¿no? Lo mismo ha pasado con las proteínas. Estos monitos, ¿sí? Los débiles a lo largo de la evolución se han ido eliminando, los débiles, y los fuertes se han ido quedando, ¿sí? Aquí está todos los 20 aminoácidos, que es más del tema 3 que vamos a hablar, ¿sí? Los 20 aminoácidos que forman proteínas, ¿sí? Gracias a la orden de los dos Fs. Como ustedes ven aquí, aquí tengo mi ADN, copio una cadenita, se va a aparecer el ARN y del ARN ya puedo hacer proteínas, ¿sí? Obviamente como el ARN mensajero, ¿no es cierto? Ustedes esto hemos visto en ribosomas, los que están costurando, suturando, no sé cómo podemos decir, proteínas. Aquí está la primera célula que ha surgido. La primera célula que surgió fue estructuralmente simple, así pareciera que ha sido la primera célula, ¿no? Su membranita y sus ribosomas, los que están haciendo proteínas, y su jefe, ¿no? O si quieren así también, así. Esta célula no sabía cocinarse, era procariota, era bacteria y era heterótrofo. Cuando digo heterótrofo es que no se sabe cocinar y consume de lo externo, come lo que hay. No sabe cocinarse, ¿sí? Se aprovecha de lo que hay. Y en este momento, como estamos viendo la historia, supuestamente, ¿sí? Está comiendo lo que había en la sopa primordial. ¿Sí? Y eso era peligroso porque si se acaba ya está, ¿no? Pero bueno. Entonces, las primeras procariotas eran heterótrofas, no te olvides. Se alimentan, ¿sí? De lo que hay. Son incapaces de cocinar, incapaces de sintetizar compuestos ricos en energía, es decir, los alimentos. No pueden cocinarse, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Ahora, si esto sí va a ser así, sí va a acabar la comida. En algún momento se hubiera detenido porque la comida se hubiera acabado del caldo, ¿no es cierto? Y eso, hasta ahí nomás iban a estar, ¿sí? Por agotamiento de compuestos de carbono, ¿sí? Entonces, estas primeras células procariotas heterótrofas además eran anaeróbicas. Recuerden que en el primer momento no había todavía ni siquiera oxígeno. Estas bacterias de aquí, simples, no se cocinaban, vivían sin oxígeno, ¿no? Y eran procariotas. No había oxígeno en la Tierra. Hasta ese momento. Seguimos viendo. Entonces, para que se siga viviendo, ¿sí? Tenía que haber alguien que empiece a cocinar porque se iba a acabar la comida, ¿sí? Dependía, el mantenimiento de la vida dependía de la aparición de células que se cocinen, que hagan comida. Y cuando hacen comida se llaman autótrofas. Entonces ha aparecido esta celulita de aquí, ¿vean? Se ha vuelto chef, ha estudiado chef y se ha empezado a cocinar, ¿sí? Capaces de sintetizar, de crear moléculas complejas a partir de algo simple, ¿sí? Y también energía solar, y de energía solar, ¿no? Entonces, vean aquí, inicialmente era así, ¿no? Las bacterias se comían lo que había en la sopa, y ya algunitas han empezado a cocinarse para empezar a hacer ya alimento, autótrofas, ¿sí? ¿Qué más? En estas procariotas ha aparecido un sistema capaz de recibir el sol y empezar igual a hacer energía, ¿sí? Capaz de utilizar los rayos del sol y almacenarla en enlaces químicos, ¿sí?
y así creando alimentos y liberando oxígeno. Hemos visto esto en la fotosíntesis. Nosotros recibimos los rayos del sol y hacemos oxígeno y energía, ¿no? Y esto pareciera que es muy similar a las algas verdes o las cianobacterias, ¿sí? Que son las procariotas más antiguas, que pareciera que han hecho eso ellas, ¿sí? Y que todavía hay, ¿no? Estas bacterias, ¿sí? Entonces ha comenzado la fotosíntesis, ¿no? Gracias a un pigmento que es la clorofila, el pigmento verde que le gusta recibir los rayos de luz para hacer energía, sintetizar. Bien. Entonces ya tenemos esta bacteria que ya se cocina, que ya hace oxígeno, que tiene capacidad fotosintética. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido? El oxígeno, ¿no? El oxígeno, gracias a las bacterias que se cocinaban y que tenían capacidad de fotosíntesis, aparece el oxígeno. Se ha ido acumulando en la atmósfera, ¿no? Vean este oxígeno que está aquí, va a ir subiendo, subiendo hasta arriba, ¿no? Pero ojo, cuando este oxígeno llega yendo hasta arriba, yendo hacia el sol, vamos a decirlo, ¿sí? Eso era peligroso, ¿no? El oxígeno se ha ido extendiendo hasta alturas tan elevadas donde se han roto, se rompieron bajo la acción de ¿qué? Del sol, ¿sí? De la radiación ultravioleta. Se rompieron esos oxígenos, esos átomos, ¿no? Aquí vemos cómo se han ido empezando a romper, ¿no? Se han ido originando átomos de oxígeno, pero vean esto, estos átomos de oxígeno se han ido uniendo entre tres grupitos de tres, y esos grupitos de tres ha ido formando ¿qué? El ozono O3, O3, ¿sí? Se ha combinado el oxígeno aquí y se ha formado, vean aquí arriba, se ha empezado a formar el ozono 3. Y la capa de ozono tiene la capacidad de absorber la luz ultravioleta, esta de aquí, y nos ayuda a proteger, ¿no? A nuestra querida Tierra, ¿sí? La capa de ozono protege a la superficie de la Tierra, a pesar de que es transparente, no se ve, es transparente, como ven aquí, si puede ser algo simulado, a las longitudes de ondas visibles. Bien, ya saben cómo ha aparecido el oxígeno. Ahora, como ya había oxígeno, acuérdense, las bacterias al principio vivían sin oxígeno, ¿sí? Como ya había oxígeno, han empezado a aparecer células que tienen o que viven ya con oxígeno, ¿sí? Y las bacterias que viven todavía sin oxígeno, pues se han ido separando en grupitos, ¿no? No es que se han convertido a aerobias, ¿no? Seguían viviendo sin oxígeno, tranquilas, ¿sí? Y se han ido arrinconándose, vamos a decir, ¿sí? Bien, entonces aquí ves, ¿no? Las bacterias anaeróbicas que viven sin oxígeno se restringieron a nichos especiales donde no hay oxígeno. Después de las procariotas autótrofas fue la aparición de las células eucariotas. Ahora sí vamos a ver un poquito más de las eucariotas, ¿sí? Estas células con muchas oficinas muy bien especializadas, ¿no? Pareciera, vamos a decir, que las eucariotas se originaron de estas células procariotas, ¿no? La eucariota pareciera que ha venido de una procariota, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pareciera, vean, su membranita poco a poquito se ha ido ingresando, se ha ido invaginando, ¿no? Gracias a unas proteínas que han estado jalando, así, proteínas contráctiles, ¿sí? Bien, vean aquí. Ahora te dice, aquí esta hipótesis esto es igual una teoría, no está bien segura, ¿sí? Pasa, por ejemplo, o tiene esta hipótesis respaldada por esto. Las membranas intracelulares siguen manteniendo la misma asimetría que existe en la membrana plasmática. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo mi membrana plasmática, esto de aquí. Lo de aquí afuera es distinto que lo de aquí adentro. No son igualitos, no está lo mismo, es distinto, tiene variacioncitas. Por eso se llama asimétrica, ¿sí? Y ahora veamos, aquí tengo mi membrana que se está ingresando. Ven, aquí está mi membrana. Aquí está mi membrana que se está ingresando, ¿sí? Y aquí una vesícula que ya se ha formado. Imagínense que esto es, no sé, un lisosoma o una organela de la célula, ¿no? Que ya se ha separado, ya se ha separado. Y te dice, vean, la cara de las membranas internas, ¿qué quiero decir? Esta cara, esta es mi membrana interna, esta cara de aquí que está mirando al citosol, ¿sí? Que está en contacto con el citosol, se asemeja mucho, vamos a usar la plumita, esta cara de aquí,
que está mirando estas pelotitas, que esta partecita, ¿sí? Que está mirando al citosol, se parece mucho a la contraparte de la membrana plasmática, ¿sí? A esto de aquí, que ven, ¿no? A esto de aquí. En cambio, dice, la cara que está dentro de estas oficinas, aquí está esta cara interior, la cara en el interior de los compartimientos intracelulares, que tiene similitud ¿con quién? ¿A quién se parece? A lo de afuera, con la parte externa de la membrana, ¿no? Con la parte externa de la membrana, igualito, ¿sí? Si ustedes me imaginan cómo se ha entrado, pues se entiende, ¿no? Bien. Esta imagen pues ayuda mucho. Digamos, estamos viendo cómo se han originado las famosas eucariotas, ¿sí? Vean cómo se ha ingresado, la membrana se ha internalizado. Se estaba ingresando. Y eso es algo bien importante para que se aparezcan las eucariotas, ¿no? Se ha ido formando varias oficinas, ya sea del retículo, ¿no? O de los lisosomas y demás. Había ya oficinitas más, microregiones, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algo bien interesante. Los orgánulos que hacían procesos de crear energía, de transformaciones energéticas, como estos, los cloroplastos, que tienen clorofila, y las mitocondrias, se han originado a partir de bacterias que fueron fagocitas. ¿Qué quiero decir? Aquí está, por ejemplo, imaginemos, esta bacteria, digamos que es un cloroplasto, ¿sí? Una bacteria fotosintética. Esta bacteria fotosintética, ¿sí? Se va a encontrar con esta célula eucariota, ¿sí? Y esta célula eucariota le va a decir, yo te tengo que comer porque yo como a lo que no conozco, ¿sí? Se lo quiere comer. Pero esta bacteria fotosintética le dice, no me comas, hagamos un trato, no me comas. Yo puedo cocinártelo, yo puedo hacer energía con el sol, te conviene que no me comas. Entonces la eucariota le dice, ya, no te voy a comer, hagamos el trato, simbiosis, ¿sí? Hacen el trato. La bacteria escapa de que le coma la eucariota, ¿sí? No le come porque le convence, ¿sí? Entonces hacen un trato y ese trato se llama endosimbiosis o los endosimbiontes, ¿no? Se queda, vean, centrado. Y aquí esta bacterita va a ingresar aquí y se va a convertir en cloroplasto, ¿sí? En cloroplasto. O al contrario, una bacteria, ¿sí? Que también hacía energía, ¿sí? Se va a convertir luego en la famosa mitocondria. No le va a comer porque van a hacer el trato, ¿sí? No le va a comer. ¿Sí? Esto ha sido un beneficio mutuo. La célula ha ganado a un buen empleado, si fuera, ¿no? Un buen empleado que le hacía dar energía, que le producía energía, ¿sí? Pero eso es irreversible. ¿Qué quiero decir? Esta bacteria no podía salir y decir, ay, no, no me gusta el trato, me voy y me voy a hacer lo que era nomás. No, no puede salir, ya es irreversible, ha entrado y ahí se quedó, ¿sí? Bien. Esto porque ya no se puede regresar por las mutaciones que ha habido en relación a esto, ¿no? Mutaciones de los jefecitos. Y seguimos. Ahora vamos a ver por qué creen que ha pasado esto, por qué sienten que ha sucedido esta transformación. Uno, sabemos que las mitocondrias y los cloroplastos han sido bacterias antes, es como una teoría, ¿no? Pareciera que han sido bacterias antes. Si comparamos con la bacteria, las bacterias tienen ADN circular, estos también en la mitocondria y los cloroplastos también tienen ADN circular, ¿sí? Otra cosa, tienen dos membranas, la mitocondria tiene dos membranas, los cloroplastos también tienen dos membranas, similar a de quién? A de las bacterias, parece, ¿no? En relación. La interna, en cuanto a su composición, ¿no? La interna, la membrana interna es muy similar a de la bacteria. Aquí está mi bacteria ingresando, ¿no? Porque se va a formar esto en mitocondria. Esta membrana internita, ¿sí? Es muy igualita a la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Y la membrana externa, esta externa, ¿quién le está dando aquí? La célula, ¿no es cierto? Se asemeja a la membrana de la eucariota, ¿sí? ¿Qué más? Algo importante, eso es bien chistosito también, que a lo largo de la evolución fueron perdiendo su genoma al núcleo. ¿Qué quiero decir? Esta eucariota medio que le ha robado a su pedacito de ADN de esta bacteria, le roba su ADN, ¿sí? Le engaña, vamos a decir, y le roba su ADN, ¿no? Y de esa forma pierde su genoma, ¿sí?
Y de esa forma se han vuelto dependientes del jefe. ¿Sí? El que manda realmente aquí ha sido el núcleo, les ha empezado a mandar. No ha sido así como un buen trato, ¿no? Porque al final el ganador ha sido la célula eucariota. ¿Sí? Bien, ahora, la mayoría de las proteínas están hechas por el ARN mensajero. ¿Qué quiero decir? El núcleo aquí es el que más le da a los cloroplastos o a la mitocondria, ¿sí? Y han sido sintetizados en los poliribosomas libres, ¿sí? Cuando hacen sus proteínitas, vamos a para que me entienda mejor, cuando hacen sus proteínas, ¿sí? Manda su jefe, los poliribosomas que están aquí en el citosol, le manda y le manda recién a la mitocondria. A pesar que la mitocondria tiene su propio jefe, aunque mitadcito, vamos a decir, poquitito, ¿sí? No puede hacer todo. El que realmente le ayuda es la propia célula, ¿sí? Con sus poliribosomas libres haciendo proteínas para la mitocondria. Bien. Supuestamente, vamos a decirlo así, la simbiosis, ese trato entre las bacterias y las eucariotas aún sucede en algunos casos. Bien. Antes de avanzar, vamos a ver un poquito más acerca de cómo surgieron las eucariotas, ¿no? Ya hemos visto más o menos cómo ha pasado. Es muy difícil de determinar cómo han aparecido las eucariotas porque no existe actualmente células intermedias, ¿sí? Entre esto y esto. ¿Qué quiere decir? No hay una célula aquí, ¿no? Que está entre la procariota y la eucariota. No hay. Es muy difícil por eso determinar, elucidar. Ahora te dice, es muy difícil imaginar la formación de eucariota por simple unión de dos procariotas simples. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo pensar que se ha creado una eucariota cuando dos bacterias se han unido. Es muy difícil pensar así. Alguna de ellas tendría que haber tenido un cambio, alguito, ¿no? Sufrir modificaciones que no se han preservado en la actualidad, ¿no? Algunas de ellas tendría que haber sido un poco más distinta para que se cree una eucariota. ¿Sí? Entonces hemos visto en la evolución que la procariota no se cocinaba y además vivía sin oxígeno. Esta bacteria, ¿sí? Y que tenía su jefe, su secretario, el ARN y sus proteínas, vamos a ver que ha empezado a partirse su pared se ha partido, vean aquí está sin pared, ¿sí? Y esta bacterita ha empezado a aumentar de tamaño, ¿sí? Ha empezado a aumentar de tamaño y se ha empezado a formar baches, huequitos, ¿sí? Estos huequitos se ha invaginado su membrana, ¿sí? Y se han formado sinusoides, ¿sí? Son espacios que poco a poco se han ido soltando, ¿no? Y en estas sinusoides se han empezado a acumular enzimitas, ¿sí? Allá adentrito, vean, enzimitas, ¿sí? Enzimas digestivas que han ayudado mejor la digestión, ¿sí? Obviamente de los alimentos, ¿no? Ustedes saben, el lisosoma tiene enzimas, los peroxisomas tienen enzimas, ¿sí? Pero vamos a ir viendo más adelante los peroxisomas, ¿sí? Porque ahorita no se ha creado el peroxisoma porque ahorita son anaeróbicas todavía. Bien. Entonces, estas invaginaciones han empezado a entrar más adentro y se han empezado a soltar, ya formándose huequitos, ¿no? Donde han empezado a formar los lisosomas, el sistema lisosomal, o parte del retículo endoplasma, ¿no? Y el ADN, vean cómo está mi jefe aquí, cada vez se ha ido yendo más hacia el centro y acumulando y aumentando también en tamaño, ¿no? Ahora, hemos visto que ha empezado a surgir el oxígeno, ¿sí? Como ha empezado a surgir el oxígeno, ya pues es un poquito peligroso también gracias a eso se ha empezado a surgir los peroxisomas, ¿sí? Los peroxisomas, ¿sí? ¿En defensa contra qué? Contra los radicales libres. ¿Qué es un radical libre o radical de oxígeno? Es el que te quita, acuérdense, es el que está sin bracito y quiere robar a todos sus brazos y va a ser una cadena de problemas, ¿no es cierto? A ese es, ¿sí? Entonces, acuérdense, se ha creado los peroxisomas, el ADN ha ido aumentando de tamaño y se ha ido formando cada vez más su oficinita, se ha ido formando su envoltura nuclear, ¿sí? Se ha ido apretando más, se ha ido formando los verdaderos cromosomas y tal, ¿no? Algo importante también, se han ido empezando a formar componentes del citoesqueleto, ya sea filamentos de actina, los microtúbulos, ¿no? Bien. La concentración de oxígeno cada vez ha ido aumentando más y más. Y después ya se ha empezado a ver algo bueno, ¿no? Con la presencia del
oxígeno. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a ver pues, las células aeróbicas, células que podían vivir con oxígeno, ¿sí? Y te dice, las células que incorporaban procariotas aeróbicas predominaron por selección natural por dos razones. Uno, que la respiración aeróbica era muy eficiente, muy bueno. Dos, y como gastaba oxígeno, ya que era aeróbica, gasta oxígeno, al gastar oxígeno estoy evitando que haya radicales libres, es decir, radicales de oxígeno, ¿sí? Estoy evitando que haya. Como estoy evitando que haya, ya que estoy gastando oxígeno porque ha aparecido bacterias que consumen oxígeno, no hay riesgo pues para mí, porque el radical libre es peligroso, puede dañar a mis proteínas y puede arruinar a mis células, ¿cierto? Pero gracias a Dios, pues las células aeróbicas ya ayudaron, ¿no? Entonces, en resumen, no se olviden que la célula procariota, ¿sí?, aerobia, ha dado lugar a la mitocondria. Es la que ha empezado a usar oxígeno y se ha convertido dentro de la célula eucariota en mitocondria, ¿no? Y si ustedes ven en cuanto a sus membranas, ya hemos visto la diferencia, ¿no? La membrana interna, muy parecido al de la bacteria que ha ingresado, y la membrana externa es muy parecida a la membrana de la eucariota, ¿no? Bien, y les he dicho, ¿no? Les he contado y les he dicho que el jefe del núcleo pareciera que les ha robado a la mitocondria y al cloroplasto. No han hecho un buen trato, les han estafado, ¿sí? Los cloroplastos, ¿sí?, se han originado de forma similar a las mitocondrias de bacterias fotosintéticas, pero les han robado, hubo transferencia de parte del genoma de los cloroplastos y mitocondrias hacia el núcleo. El núcleo le ha robado su ADN un poquito, vamos a decir, de los cloroplastos, ¿sí? ¿Quién se ha hecho robar más? Así suena si fuera. La mitocondria se ha hecho robar más. Los cloroplastos transfirieron menos ADN en comparación con las mitocondrias. Las mitocondrias se han hecho estafar mucho, ¿sí? Se han hecho estafar demasiado, demasiado. Bien. Patrones celulares y los grandes grupos de seres vivos, ¿sí? Aquí está el señor Linneo. Este señor Linneo pues, le gustaba ser simple, no le gustaba complicarse y dice, bueno, vamos a clasificar a los seres vivos en dos reinos, ¿sí? Para mí solo ahí dice, ¿no? El reino animal y el reino vegetal. Así, lo clasifica así. En el animal le voy a poner aquellos que no saben cocinarse, excepto los que son parásitos y que se alimentan por osmos, ¿sí? ¿No? O sea, parásitos que se alimentan por osmos. Y en los vegetales, pues voy a poner a todos los que hacen fotosíntesis, incluyendo a las plantas, incluyendo a las bacterias, estos mixomicets que son estos de aquí, ¿sí? Y también le voy a poner a los hongos, ¿no? Y ya después, poco a poquito, pues se le ríen al señor Linneo. Dice, no, ¿cómo vas a clasificar así? ¿No? Ha habido inconvenientes obvios, muy claros. ¿Cómo vas a meter a los hongos en el reino vegetal? ¿Qué te pasa? No sé qué, ¿no? Ha habido problemas y por tanto se han creado otras divisiones, igual en base al señor Linneo, ¿sí? Pero estos ya se basaban en cuanto a la estructura de los seres vivos y el modo de que absorbían sus nutrientes, ¿sí? Y de esa forma han creado los 5 reinos: Plantae, Animalia, Fungi, Monera y Protista, ¿sí? Igual ha habido todavía un poquito de problemitas. Su nombre de Plantae, obviamente tú ya entiendes, va a estar todo lo que son plantas superiores, las algas verdes que están entonces en el mar y tal, ¿no? Todo lo que incluye plantas. El reino animalia, obviamente, a todos los animales, todos los que han sufrido procesos de gastrulación, ¿sí? Seres que durante el desarrollo embrionario pasan por la fase de gastrula. Tú vas a ver en biología o has visto en el tema de morfo, gastrulación, ¿sí? ¿Sí? Gracias a la gastrulación se ha empezado a formar todo nuestro organismo, ¿sí? El reino fungi va a entrar todo lo que son honguitos, honguitos y honguitos. El reino monera, es como decir morena, ¿no? Las bacterias son morenitas, perdón, las bacterias son moneras, pertenecen al reino monera. Están todas las bacterias que son los únicos seres procariotas. Pueden ser así bacilos, pueden ser de esta forma espirilo, ¿sí? Pueden ser así coquitos, redonditos o dobles diplococos o forma de uvitas, estafilococcus, o pueden ser en forma de cadena, streptococos, y las que hemos conocido, por ejemplo, las cianobacterias, ¿no? Que hacen fotosíntesis, ¿no?
Y vean esta pregunta sencillita y te dice, ejemplos de células procariotas, examen del año pasado, o del último curso básico en sí. ¿Había Staphylococcus? Sí. Algas verdes azuladas, sí, también llamadas cianobacterias. Las cianobacterias también es lo mismo que esto, entonces todo está bien. ¿No? Una pregunta sencillita. Aquí en el reino protista, antes de terminar, ¿sí? El reino protista incluye a todos los que realmente reclaman, a todos los que realmente reclaman. Ahí están los protistas, ¿sí? Para que me entiendas, el protista era un grupo donde no sabemos si está para este grupo, no sabemos si está para el reino animal, estamos como en complot, no sabemos si van para aquí o para aquí, están como al límite, al límite. Por eso le ponemos esta imagen de los marchistas, que hay hartos tipos, no sabemos si pertenecen, estamos ahí como en duda, ¿sí? Y vean, hay hartos, ¿no? En este reino protista, ¿sí? Comprende organismos eucariotas, pero unicelulares, o pueden estar en colonias, unicelulares coloniales, ¿sí? En colonias, o libres de vida libre, ¿no? Tenemos ahí los protozoos, los que tienen flagelos, los fitoflagelados y demás, ¿sí? Aquí los incluyen a muchos parásitos, ¿no? El tripanosoma, paramecio, el usuario, que también vamos a hablar de los temas, las amebas, diatomiceas, colonia de algas unicelulares, demás, ¿no? Y vean, te ponen una pregunta de los protozoos, te dicen, en relación a los reinos es cierto, el reino Monera comprende organismos eucariotas principalmente unicelulares de vida libre o unicelulares coloniales. ¿Qué reino es esto? Protista. El Monera incluye bacterias, ¿ven? Está mal. El reino protista, los que son hartos, los que marchan, los que no sabemos a qué grupo están, estamos como que, ay, no sabemos a qué grupo meter. Mejor le pondremos protista, ¿no? El reino protista está formado por las bacterias, nada que ver, ¿no? Que son los únicos seres protozoos, nada que ver, ¿no? Todo está mal. Aquí era el reino Monera, ¿sí? El protista es pues, todos estos acá. Le dice, en el grupo de los protistas se encuentran, por ejemplo, la ameba, ¿sí? Está la ameba, los tripanosomas, el paramecio, ¿sí? Todos los de aquí. Vean, hasta de imágenes te preguntan, ¿no? El examen parcial. Pero acuérdense, los protistas son los que no sabemos a dónde están, son como los protestantes, y no sabemos. ¿Sí? Están protestando porque quieren un grupo bien bonito, no quieren ser protistas. Ahora, el concepto actual de protista no es el mismo propuesto por este señor Haeckel, ¿sí? En el pasado. ¿Sí? Actualmente entra en los protistas a todos los organismos limítrofes. Limítrofes están ahí al límite, estoy como para aquí o como para allá, ¿no? A protozoos y organismos limítrofes como los fitoflagelados. ¿Sí? Flagelados. Aquí tienen sus flagelitos. ¿Sí? Y siempre han sido objeto, como les decía, de controversia. Siempre ha habido esa pelea de que si están para aquí o no están para aquí. Para unos eran que deberían estar en los animales, en el reino animalia, por otros decían no, debería estar en plantar y tal, ¿no? Todo un problema, ¿sí? ¿Qué más? Linneo también, otra cosa que se ha equivocado, vamos a decirlo así, lo ha clasificado a los hongos y lo ha considerado como si fueran vegetales, ¿sí? Porque no tenían movilidad y además sin clorofila, ¿no? Los hongos eran considerados vegetales porque no tenían movilidad y sin clorofila, ¿sí? Después han sido ubicados los hongos, en otros grupos. Un grupo separado porque tiene otras características que no son de ni animales ni son de vegetales. Y aquí están estas características de los honguitos. Ojo con esto. No forman tejidos, no se unen células con células y forman tejidos. No forman tejidos. Dos, no tienen pared de celulosa. ¿Sí? En vez de eso tienen quitina. ¿Sí? Otro, no tienen clorofila. Ni siquiera otros pigmentos tienen. No tienen. Y el Linneo la ha clasificado, ¿no? ¿Qué más? No tienen almidón, sino a cambio tienen glucógeno. El glucógeno es de nosotros, ¿no? Y los hongos también almacenan glucógeno. ¿Sí? Y pregunta en relación a esto y te dice, en relación a la clasificación de los seres vivos, los hongos no tienen clorofila, pero sí otros pigmentos fotosintéticos, ni siquiera tienen otros pigmentos, ¿no? Está mal. Dos, no tienen pared de celulosa, sino más bien de quitina. Eso sí, está bien, ¿no? La respuesta B de blanco. Bien, entonces mañana continuamos y empezamos el tema 2. Ya nos queda poquitito y comenzaríamos el tema, acabando esto y empezaríamos el tema 2, chicos. ¿Sí? Entonces nos veríamos directamente. Mañana no se olviden hacer las preguntas de sus exámenes,
Les va a ayudar a repasar, chicos. Tienen que estudiar como chinitos. Nos estaríamos viendo, chicos, mañana. Estudien, no duerman. Nos vemos mañana. Chao, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez no. Bien, creo que no. Entonces, chicos, nos vemos mañana. Y bueno, estudien mucho. Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao.